nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era tan profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produciendo el 30, el 70 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos de que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben las semillas en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben las semillas entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que las invade ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros 70 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Nos encontramos con una parábola muy querida por la Iglesia, la parábola del sembrador. Y aparte de que es muy querida por todas las enseñanzas y la riqueza que tiene detrás, también es una parábola única, porque Jesucristo, cuando habla en parábolas, lo va a hacer comúnmente para hablar sobre el reino de los cielos, las diferentes facetas que tiene y cómo podemos comprenderlo. Pero esta es la única parábola que vamos a encontrar donde habla sobre la palabra de Dios y la riqueza que trae en la vida del ser humano. Porque la palabra de Dios no son frases de autoayuda, no son frases de reflexión o filosofía, sino son frases y son momentos en que Dios nos ayuda a iluminar toda nuestra existencia, y a través de comprenderla y saber adecuarla a nuestra vida cotidiana, es ahí donde los frutos se van a ir dando. Recordemos también que todo esto es un proceso. Los grandes santos, místicos, todos aquellos que han tenido un lugar en el altar o que se reconocen por sus méritos, han sido también porque ellos pasaron por un proceso y la palabra de Dios fue haciendo maravillas en cada uno de ellos. Por otra parte, también recordemos que a nosotros la palabra de Dios va a venir de una manera diferente, y no por la vocación que hemos escogido o por el cargo que estamos realizando en un grupo parroquial o en la iglesia o por un apostolado que tengamos. No, por el hecho de que somos personas diferentes, y dentro de esa riqueza que somos personas diferentes, Dios se manifiesta a cada uno de nosotros de manera diferente, y la palabra también va a tener ese peso y esa proyección en nosotros de manera diferente. Al final de cuentas, Jesús lo que quiere dar a entender con esta palabra también es dejarnos maravillar por Dios, dejarnos iluminar por Él, y por eso termina parte del Evangelio diciendo: el que tenga oídos, que oiga. ¿Por qué? Porque es necesario también nosotros abrir nuestra mente, nuestro corazón, para comprender la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene un solo sentido en el cual se entienda o se comprenda. Va a tener muchas interpretaciones, y eso es lo que le da la riqueza a la palabra de Dios, que un mismo texto podemos comprenderlo de diferente manera y nos deja diferentes enseñanzas, y la palabra de Dios no se agota
ni en una homilía, en un tema, en un retiro, no se agota en una reflexión. Al contrario, produce frutos en nosotros abundantes que compartimos con los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.